¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva catequesis en casa. El Santo Padre nos ha escrito la tercera encíclica de su pontificado que se llama Fratelli Tutti, a la cual ya hemos hecho referencia en catequesis anteriores. El contenido, la temática de esta encíclica, como lo dice en su título, dice Carta del Santo Padre Francisco sobre la fraternidad y la amistad social. Por lo tanto, el tema que trata es la doctrina social de la Iglesia. Algunos hacen comentarios que no tienen pues mayor fundamento porque no conocen, no ven cuál es el contexto en que habla el Santo Padre y no se dan cuenta, o pues no saben, que dentro de la doctrina de la Iglesia, dentro de las enseñanzas, así como se habla pues de los dogmas de fe y se habla de la vida moral y se habla de la vida litúrgica, pues justamente en aquella parte de la moral hay una parte que se trata de la vida social del cristiano, porque el ser humano está hecho para vivir en sociedad. Y justamente es ahí en donde se enmarca la llamada doctrina social de la Iglesia. Si vemos el índice de la encíclica del Santo Padre, pues vemos que todo está dentro de ese contexto. Nos habla, por ejemplo, desde el capítulo primero, las sombras de un mundo cerrado, entonces toda la problemática de un mundo en donde pues hay injusticias, donde hay situaciones que no están bien, todo a nivel social. No habla, digamos, como de temas de la revelación, no habla de temas litúrgicos, habla del hombre en la sociedad y sobre todo, pues, una visión, como ya lo hacíamos referencia en una catequesis anterior, una reflexión sobre la sociedad en conjunto, el mundo en conjunto, no solamente desde su punto de vista de una sociedad cristiana, sino el mundo en general. Y bien, entonces hace diferentes apreciaciones del Santo Padre, nos da enseñanzas, porque es una encíclica, con lo cual sus enseñanzas son magisterio solemne. Nos habla de problemáticas, un extraño en el camino, ¿no? Pues toda la problemática sobre las injusticias que hay, no vamos a abundar en ello. Y luego pues pensar y gestar un mundo abierto, aquí ya nos habla pues mucho más en concreto sobre lo que quiero enfocar esta catequesis, y nos habla del valor único del amor en el contexto social, la creciente apertura al amor, sociedades abiertas, comprensiones inadecuadas de un amor universal, en fin, promover el bien moral, reproponer la función social de la propiedad. Son cosas que tradicionalmente la doctrina social de la Iglesia ya las tiene estudiadas. Y no quiere decir que el Papa no tenga nada nuevo que decir. Lo que pasa es que en una encíclica lo que hace es profundizar, concretar en un momento histórico y social en que se quiere hablar y dar la enseñanza, pero lo fundamental ya está enseñado por la doctrina social de la Iglesia. Por eso lo encontramos en el catecismo de una manera tan concreta y tan clara. Y por eso quisiera pues que en esta y por lo menos durante unas 3 catequesis habláramos de los elementos fundamentales de la doctrina social de la Iglesia que el Santo Padre nos presenta, nos maneja y nos da su llamada de atención a un mundo que está necesitado de escuchar justamente esta enseñanza. Cuando se habla de la doctrina social de la Iglesia, el Catecismo en su tercera parte, pues nos habla de la comunidad humana. El capítulo segundo de la tercera parte se titula así, la comunidad humana, y nos dice en el numeral 1877 que la vocación de la humanidad es manifestar la imagen de Dios y ser transformada a imagen del Hijo único del Padre. Esta vocación reviste una forma personal, puesto que cada uno es llamado a entrar en la bienaventuranza divina, pero concierne también al conjunto de la comunidad humana. Y aquí ya tenemos elementos importantísimos. Concierne a la persona humana, o sea, cada uno tiene libertad, inteligencia, voluntad para apropiarse del mensaje cristiano, para hacer
para dar frutos de la gracia recibida, pero en conjunto, porque el ser humano está hecho para vivir en sociedad. Por eso entonces el primer artículo de este capítulo del Catecismo nos habla de la persona y la sociedad, y en primer lugar habla del carácter comunitario de la vocación humana. Y nos dice que todos los hombres son llamados a el mismo fin, que es Dios. Existe cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la fraternidad de los hombres que debe instaurar entre ellos la verdad y el amor. El amor al prójimo es inseparable del amor a Dios. Bueno, entonces Dios no es un Dios solitario, Dios es Trinidad. Y la Santísima Trinidad pues es la unión del Padre y el Hijo por medio del Espíritu del amor de Dios, que es el Espíritu Santo. Esa es la imagen que la humanidad en su conjunto debe reflejar, es lo que espera Dios, nuestro Creador, que el mundo viva. Y por lo tanto, pues la concepción de sociedad no es solamente la concepción de un grupo de personas que viven juntos o que tienen ciertos intereses iguales o que comparten una misma ciudad o una misma región, sino que es ese conjunto de personas que están llamados a reflejar la unidad en el amor. Una sociedad, la sociedad humana, el conjunto de la sociedad de la humanidad, es el conjunto de que cada persona, creciendo en su perfección personal, luchando porque esas cualidades que son únicas y irrepetibles de cada uno, den abundantes frutos en el contexto de relacionarse con los demás. Ese es el concepto de sociedad humana desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, y por supuesto que es válido para cualquier sociedad humana de cualquier lugar del mundo y de cualquier época. Ese es el primer fundamento. Y luego pues nos habla que la sociedad es un conjunto de personas ligadas de manera orgánica por un principio de unidad que supera a cada una de ellas. ¿Cuál es el principio de unidad? El amor, que nos lleva a tender, o que nos va dirigiendo, o que en la medida en que lo vivamos, pues entonces vamos caminando hacia Dios. ¿Ven? Es una enseñanza estupenda, magnífica, en donde se exalta el valor y la riqueza de cada ser humano, y en donde cada ser humano vale porque Dios lo ama, porque tiene una identidad propia. Pero entonces, en razón de esa riqueza personal que tiene, es el aporte que está llamado a dar a la sociedad. Una persona se perfecciona en la medida en que esos dones y cualidades que Dios le ha dado los pone al servicio de la sociedad, porque él mismo se hace mejor persona y hace que la sociedad también se mejore y colabora para que los otros pues reciban mayores bienes, tengan un buen testimonio de vida, tengan un contexto más propicio para que ellos también sean mejores. Entonces el sentido de sociedad desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia es un sentido muy elevado. Es un sentido muy perfecto en donde nos permite ver las exigencias de que una sociedad tiene que ir cada vez hacia mayor perfección en cuanto a virtudes y cualidades y fundamentos éticos y morales, y en donde la persona, el ser humano, cada persona que vive en esa sociedad se ve beneficiada de estar ahí por los aportes que hace y por el bien que recibe. Seguiremos hablando de la doctrina social de la Iglesia. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.